Sí, buenas noches, queridos y amados hermanos, que Dios continúe bendiciéndolo en este día jueves, un día lluvioso, gracias al Señor, esperando que la paz y el amor de Dios sea sobre cada uno de ustedes y sus hogares. En esta noche estaremos aquí adorando, bendiciendo a nuestro Señor a través de su palabra, a través de las adoraciones, de las alabanzas, y a través, ¿verdad?, de todo lo que Dios ya ha dispuesto que hagamos para su gloria y su honra. Somos Iglesia Nuevo Centro de Llamamiento Cristiano. Le habla su amigo y hermano el pastor Bernardo Ventura. Después de dar la bienvenida, quiero orar, ¿verdad?, para que Dios sea tomando el control de este hermoso tiempo. Soberano Dios y Padre nuestro, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, el honor, la alabanza, porque tú eres el soberano, eres nuestro Señor y Salvador. Gracias por este día lluvioso que tú nos has permitido, Señor, ver. Gracias por la lluvia. Pidiéndote, Padre, que aquella persona, Padre, que está en riesgo de ser afectada por ella, pedimos que tú lo hayas cuidado, lo hayas guardado, Señor. Oramos, Señor, por nuestro país, también por la pandemia, para que tú también, Señor, nos guarde, Señor, nos libre, Señor, y nos mantenga, Señor, bajo tu cobertura, Señor. Mira que en esta noche estaremos adorándote a ti, al Dios Todopoderoso, trayéndote adoración y alabanza. Por lo tanto, queremos pedirte, Señor, que seas tú recibiéndola como un olor fragante, y tú limpiando los aires, quitando cualquier cosa que pueda impedir, Padre, que la adoración suba a ti. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Tú eres la Rey de Reyes. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, este tiempo lo damos en tus manos, igual que cada corazón que va a recibir de tu palabra, que sea circuncidado, Señor, para que pueda atesorar y pueda practicar lo que ya tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amado, Dios es todopoderoso, Dios es bueno. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que está en Romanos capítulo 1, los versículos del 18 hasta el 32, donde habla de la culpabilidad del hombre, pero también el hombre es inexcusable delante de Dios. Y de eso se trata este pasaje. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, del 18 hasta el 32. Dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptibles en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo, ¿verdad? Esta porción de Pablo, inspirada por el Señor. Y creo que nosotros no estamos tan lejos de esta sociedad, de lo que Pablo escribió en aquellos tiempos, en donde la gente ha vuelto la naturaleza en contra de lo que es natural. Eso, y lamentablemente con la aceptación de mucha gente o gran parte de la sociedad, en donde dicen que eso es una opción, y nosotros vemos que es todo lo contrario a lo que Dios ha puesto. Y una cosa muy interesante es que ellos conocen, dice la Biblia, y saben de eso. Sin embargo, siguen haciendo y pervirtiendo lo natural, haciendo la cosa que es contra la naturaleza. Dice la Biblia que Dios lo entregó, Dios lo dejó, y ya veremos el final. Es decir, que estos tiempos no son, creo que estos tiempos son, diríamos, peores que lo que vivió o lo que describe Pablo, lo que estamos viviendo actualmente, con una sociedad en donde la gente, para ellos nada de nada, y las cosas la han cambiado totalmente. Oramos a Dios que nos ayude a nosotros a permanecer y no haciéndolos indiferentes ante las cosas. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es no quedarnos callados. Eso no es una opción. Eso hay que denunciarlo, eso hay que hablarlo, eso hay que enseñarlo a la gente, que eso está en contra de la voluntad y de los principios del Señor. Amén. Así es. Quiero recordarle a la iglesia, ¿verdad?, los tiempos de los quehaceres en la semana de la iglesia. Ya empezamos lo que es el Instituto Bíblico los lunes con el pastor Juan Urbáez, donde estamos recibiendo, ¿verdad?, instrucciones de homiléticas, el arte de predicar, y animo a la iglesia, a los hermanos a que se inscriban, se preocupen, se ocupen, ¿verdad?, por aprender las cosas que Dios tiene para nosotros, para que podamos enseñar y decirle a otros. También recordarle las oraciones de los martes. Usted está en su casa, hay muchos hermanos que no se conectan, conocen la manera de cómo hacerlo. Es fácil, lo invitamos a que no se olviden. Y nosotros tenemos el poder y la herramienta más eficaz para los problemas que están pasando, y es el poder de la oración. Entonces no lo desperdiciemos. La Biblia habla y dice que un pueblo unido de rodillas es un pueblo fuerte, es un pueblo que Dios bendice. Así que animamos a la iglesia que se anime a orar. Y quiero, ¿verdad?, también, antes de presentar a nuestra hermana Yarisa, que es la persona que hoy va a compartir la palabra con nosotros, quiero pedirle que escuchen esta adoración y luego entra nuestra hermana Yarisa Fred. Bendiciones, que Dios les guarde, que el amor de Dios y la gracia sea con cada uno de ustedes. Bye bye, nos vemos pronto. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Dios le bendiga, amado hermano y amigo que me escuche en esta hora. Para mí es un gozo y un privilegio estar aquí hoy compartiendo con cada uno de ustedes. En este día vamos a compartir la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que a cada uno de nosotros nos guíe, nos ilumine y nos ayude a entender la palabra de verdad, la palabra que nos guía, que nos fortalece, la palabra de Dios que ilumina nuestro camino. Y hoy estaremos tratando un tema muy importante. ¿Por qué es importante? Porque por medio de este tema que estaremos tratando,
depende nuestro crecimiento espiritual, nuestro avance en el caminar con Dios y con los demás. Y hoy estaremos hablando de aprendiendo a recibir el perdón de Dios. ¿Por qué aprendiendo? Porque en este camino nosotros siempre tenemos que estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Ustedes saben que nosotros los seres humanos somos olvidadizos. Por eso Dios siempre nos recuerda por medio de su palabra. Y la palabra de Dios son nuevas cada mañana, cada día. La palabra de Dios es un remanente que cada día trae cosas nuevas a nuestras vidas. Y estaremos viendo este tema. Ustedes saben por qué, mis hermanos, porque hay cristianos, y a veces nos pasa a cualquiera de nosotros, que no disfrutamos nuestra salvación, que no disfrutamos una vida plena en el Señor, porque a veces nosotros no sabemos recibir el perdón de Dios, no sabemos cómo hacerlo, o a veces solamente nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. A veces nos dejamos engañar, nos dejamos robar lo que el Señor ya nos ha regalado, el perdón por medio de su gracia, por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y rápidamente estaremos viendo en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 1, versículo 7. Versículo 7. Efesios 1, versículo 7. Le oramos a Dios en esta hora, Padre. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres santo, que tú eres el alto, el sublime, que tú eres el eterno. Padre, en esta hora, Señor, glorifícate, toma control absoluto, Señor, de todo lo que estamos haciendo, de lo que vamos a impartir. Espíritu Santo de Dios, toca la mente, toca los corazones en esta hora, Señor, para que tu palabra pueda dar fruto en nuestras vidas, para que tu palabra nos transforme, para que tu palabra, Señor, nos levante, para que tu palabra, tu Espíritu Santo nos fortalezca en esta hora, Señor. Limpia los aires, toma control de todo lo que se mueve en los aires, Señor, de todo lo que se mueve en la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice cada vida, Señor, que está en sintonía en esta hora. Toca, Señor, Espíritu Santo de Dios. Mira aquellos que tienen necesidad de perdón, necesidad de perdonar. En esta hora, Señor, sé tú sanando los corazones, sé tú fortaleciendo, sé tú, Señor, motivando a tu pueblo, Señor, a disfrutar plenamente de ese perdón, de esa gracia que se nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, reconocemos tu presencia en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Adoramos al que viva, adoramos al que reina en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como le iba diciendo, mis amados hermanos, tenemos que aprender a recibir el perdón de Dios que se nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Ahora bien, hay forma para nosotros poder recibir ese perdón. Hubo una forma para que se nos pudiera conceder ese perdón, pero también para que nosotros podamos recibir ese perdón. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7. A mí me encanta este libro de Efesios. Me fascina. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia. En Cristo nosotros hemos sido redimidos, hemos sido salvados. Nuestras deudas han sido pagadas por medio de la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido perdonados, restaurados por medio de Jesucristo. Por eso nosotros debemos de recibir ese regalo, el regalo de la salvación, el regalo del perdón, el regalo de la gracia de Dios
que se nos han sido dadas por medio de Cristo, conforme a la riqueza de su gracia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. En Jesús nosotros somos perdonados. Por eso es que en Jesucristo nosotros somos aceptados, nosotros somos amados, nosotros somos perdonados, restaurados, somos libres para poder seguir hacia adelante. Dios es bueno y por eso nosotros lo adoramos, lo exaltamos, por quien Él es. También vamos a estar viendo en Segunda de Crónica 39. Segunda de Crónica 39. Dice así la palabra de Dios: el Señor su Dios, el Señor su Dios, el Señor mi Dios, tu Dios, es compasivo. Él es compasivo. Dios se compadece de ti y de mí. Él es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. El Señor su Dios, el Señor nuestro Dios, dice aquí en Segunda de Crónica, capítulo 30, versículo 9, dice la palabra de Dios, que el Señor nuestro Dios, el Señor su Dios, mi Dios, tu Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él jamás, jamás los abandonará. A mí me encanta, a mí me fascina ver la grandeza de nuestro Dios, ver el amor, ver la misericordia, ver la compasión, la gracia que nuestro Dios tiene para la humanidad, para ti, para mí. Dios es compasivo. Dios siempre está ahí atento, esperando que su pueblo se humille, que su pueblo lo busque, que su pueblo venga a Él. La Biblia dice: si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Dios es bueno, Dios es compasivo. El Señor no nos va a abandonar. Por eso nosotros debemos de acudir a su misericordia, debemos de apelar a su gracia siempre, continuamente, porque la vida del cristiano es progresiva, es cada día. Cada día nosotros tenemos que levantarnos con la expectativa, con ese interés de nosotros decir: Señor, en este día, Padre, toma control. Aunque yo falle, no es que nosotros vamos a estar fallando, pero si me equivoco, Señor, aún en mis debilidades, yo vengo delante de tu trono, yo me humillo, Señor, yo vengo delante del trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es compasivo, misericordioso, y nosotros volvemos a Él y Él no nos abandona. Nuestro Dios siempre está esperando que nos volvamos a Él. Él es un Dios de misericordia y no nos abandonará. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios es fiel. Dios es fiel, Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Bueno es Dios y para siempre su misericordia. Aleluya, adoramos al que vive. También dice aquí: ¿qué necesitamos para ser perdonados? ¿Qué nosotros necesitamos para ser perdonados? La palabra de Dios dice que por medio de Jesucristo nosotros tenemos redención. Por su sangre, el perdón de nuestros pecados, por la riqueza de su gracia. ¿Qué nosotros necesitamos para recibir el perdón? Para ser perdonado. Creer en Jesús. Creer en la redención, en la salvación que solamente Cristo nos puede dar. Cristo nos dio.
Cristo da a todo ser humano que reciba esa salvación. Eso es lo que nosotros necesitamos. La gracia, recibir la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué nosotros necesitamos? La fe, mantenernos firmes creyendo en que nosotros hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Que nosotros tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Eso nosotros necesitamos. ¿Qué más nosotros necesitamos? Tener un corazón humillado delante de Dios. Tener un corazón contrito. Tener un corazón que le duela cuando nosotros fallamos a nuestro Señor. Por lo que Él hizo. Por cómo Él nos ha salvado. Eso nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios en Salmo 51, versículo 17. A mí me encanta el ejemplo de David. Para mí el ejemplo de David ha sido una bendición en mi vida. Porque cuando yo veo a David, yo digo, no, vale la pena nosotros reconocer. Vale la pena que cuando nosotros nos equivocamos, porque miren mis hermanos, nosotros nos equivocamos muchísimas veces. Si Dios no fuera a juzgar conforme a su justicia, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero Dios tiene misericordia. Por eso David decía, júzgame conforme a tus misericordias. Porque miren mis hermanos, nosotros nos equivocamos porque somos humanos. Somos seres que hemos sido salvados por la gracia de Dios, pero también nosotros todavía no hemos sido glorificados. Estamos aquí en este mundo caído, estamos en este cuerpo de carne, pero nosotros en Cristo somos más que vencedores. Entonces, como les decía, a mí me encanta David, porque cuando yo pongo la comparación en mi vida ha sido muy efectivo ver el ejemplo de David. Pero también yo comparo el ejemplo de Adán. Cuando yo veo que Dios llama a Adán, pero Adán busca excusa y no asume su responsabilidad, sea por lo que sea, que venga la falta a nuestras vidas, sea por lo que sea, porque siempre, mis hermanos, van a haber excusas. Siempre van a haber excusas. Pero sea por lo que sea que hayamos tenido una falta, que hayamos fallado, que le hayamos fallado a nuestros hermanos, que le hayamos fallado a nuestros hijos, que le hayamos fallado a nuestro Dios, que es lo más importante, nosotros debemos de ver y comparar el ejemplo que tuvo Adán y el ejemplo que tuvo David. Adán buscó excusa. Dios estaba esperando. ¿Qué Dios estaba esperando? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que si Adán reconoce y le pide perdón a Dios y dice, sí, yo desobedecí? ¿Ustedes creen que ese Dios que nosotros conocemos, que dice la Biblia que es compasivo, que es misericordioso, que es un Dios amoroso, que nos ama, que siempre ha buscado la manera de salvarnos, de darnos lo mejor? ¿Ustedes creen que Dios no lo hubiese perdonado? Claro que sí. Pero también cuando yo comparo el ejemplo de David, que era un hombre igual que tú, igual que yo, y yo veo este ejemplo de David, que David falló, le falló a Dios, tuvo esa falta, pero David reconoció. Miren lo que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Nosotros no tenemos que hacer sacrificio para el perdón de nuestros pecados, porque ya Jesucristo hizo un sacrificio una vez y por siempre. Entonces, el sacrificio de Dios, ¿qué? Que nosotros reconozcamos, que nosotros nos humillemos delante de nuestro Señor, que nosotros reconozcamos, Señor, tú
tú eres mi rey. A ti te debo lo que soy. Yo recibo, yo acepto el perdón. Yo recibo la sangre de Jesucristo que me limpia. Entonces, cuando nosotros reconocemos, Señor, sí, no es fácil, pero yo fallé. Yo reconozco mis pecados. Yo reconozco, Señor, lo que sea que tengamos que reconocer. No busquemos excusas. No digamos, no, porque yo estoy así es por fulano. No, porque fulano siempre me hace salir. No busquemos excusas. No, porque si fulano no fuera como él, yo no fuera como soy. Mentira. Mentira. Nosotros debemos de reconocer. Sí, Señor, yo fallé. Te pido que me perdone. Y recibo tu gracia, recibo tu sangre que me limpia, que me limpió, que me salvó. Y dice también David en el Salmo 32, 5. Wow, a mí me encanta cada vez que yo leo estos salmos de David, eso me renueva, eso me motiva a seguir hacia adelante, a seguir yendo a ese trono de la gracia, a seguir entrando al trono de la gracia con confianza. Podemos venir con confianza delante de Dios. ¿Ustedes saben por qué, mis amados? Porque Dios lo conoce todo. Cuando nosotros vamos donde Dios a decirle, a confesarle nuestros pecados, ya Él lo sabe, ya Él lo conoce. Pero Dios espera que nuestros corazones sean confrontados, que nuestros corazones sean descubiertos. ¿Para quién? Para Dios no, porque Dios es soberano y Dios lo conoce todo. Para nosotros mismos, para que nosotros veamos. Entonces dice aquí, Salmo 32:5, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David era un hombre que reconocía su condición y no buscaba excusa, no buscaba chivo expiatorio, no buscaba un culpable, no decía, no, fue fulano, no, fue perencejo, no. David reconocía, David dijo, mi pecado te declararé. Por eso es que es tan importante nuestra comunión íntima con Dios. Porque cuando nosotros venimos a lo íntimo con el Señor, cuando nosotros buscamos la comunión íntima con Jehová, nosotros podemos declararle a Dios, no encubramos nuestra falta. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, nos engañamos a nosotros mismos. Declaremos al Señor, no importa lo que sea, no importa la situación, ya Dios la sabe. Pero vengamos al Señor con un corazón humillado, con un corazón sencillo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Aparte de que necesitamos tener fe para reconocer que hemos sido justificados mediante la sangre de Cristo, nosotros necesitamos tener un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón que reconoce la grandeza y el poder del Señor. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Por qué? Porque el pecado no deja que nosotros avancemos. Pero la confesión, cuando nosotros le confesamos a nuestro Señor, a nuestro Padre, cuando venimos ante su trono celestial, ante su presencia por medio de Jesucristo, dice la Biblia que nosotros alcanzamos misericordia, pero necesitamos confesar nuestra falta, necesitamos pedir perdón, necesitamos perdonar a aquellos que también nos ofenden. Como nosotros hemos recibido la gracia, hemos recibido la misericordia, hemos recibido el perdón, también nosotros debemos de otorgárselo a nuestro prójimo. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad. Eso también nosotros necesitamos. ¿Qué nosotros necesitamos? Para recibir el perdón, creer que en Jesucristo nosotros sí somos perdonados, hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo nosotros somos justificados, somos redimidos, somos perdonados, pero también necesitamos tener un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón que reconoce cuando falla, que reconoce, pero también necesitamos declarar, necesitamos hacer como hizo David, declarar nuestros pecados, declarar nuestras faltas, confesar nuestras maldades, lo que sea, Señor, yo te confieso, yo reconozco, yo he fallado, levántame, límpiame, transfórmame, ayúdame, Señor, a avanzar en este camino. Eso es día a día, mis hermanos, hasta que nosotros seamos glorificados y seamos transformados y recibamos un cuerpo nuevo. Tenemos que mantenernos firmes, peleando la buena batalla de la fe. Entonces dice la Biblia que si nosotros confesamos, tenemos que confesar, ¿para qué? Para nosotros poder prosperar. Porque si nosotros encubrimos nuestros pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque Dios lo conoce todo, a Dios nosotros no lo podemos engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, si nosotros encubrimos nuestros pecados, no vamos a prosperar, porque el pecado retiene la bendición de Dios. El pecado es un mar que nos va arropando, y cuando venimos a abrir los ojos, entonces es más difícil. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos del mal, apartarnos. Y en Miqueas 7:18 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre el enojo, porque se deleita en misericordia. Dios no siempre va a estar enojado. Dios se deleita en misericordia. Dios se deleita. A Dios le complace amarnos. Dios se goza. A Dios le gusta perdonar. A Dios le gusta amarnos. A Dios le gusta levantarnos. A Dios le gusta restaurarnos. Ese es nuestro Dios. Dios no está ahí esperando que nosotros fallemos para condenarnos. No, Dios no es así. Dios es justo. Dios es amor. Dios es fuego consumidor, pero Dios es compasivo. Dios es misericordioso. El plan de Dios es siempre restaurarnos, es que nosotros seamos levantados, es que nuestra vida sean transformadas. Siempre me acuerdo de mi hijo Steven, que empezó a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y él me dice: mami, wow, Dios es increíble. Porque el pueblo fallaba, se apartaba, se olvidaba de las cosas que Dios hacía. Pero Dios, cuando ellos venían, Dios los restauraba, Dios los perdonaba, Dios les daba la victoria. Cuando ellos se arrepentían. Y yo decía: sí, ese es nuestro Dios. Un Dios compasivo, un Dios compasivo ayer, pero también compasivo hoy mediante la sangre de Cristo. Y dice la palabra de Dios en Salmo 103:12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso lo hizo Dios. Como está lejos el oriente del occidente, así mismo Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor dice que Él los tira en el fondo del mar, que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Y si Dios así hace alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestros pecados, nosotros también debemos de creer eso. Debemos de perdonarnos. Debemos de creer en Dios.
No estar creyéndole a las mentiras del enemigo que nos dicen que nosotros somos culpables, que nosotros no hemos sido perdonados, que nosotros todavía tenemos la deuda. No, nosotros hemos recibido la gracia, hemos recibido el perdón y nuestras deudas el Señor la pagó. Por eso debemos de venir confiadamente cada día. Señor, vengo delante de tu trono, reconozco mis debilidades, pero reconozco que tú eres grande, que tú eres todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué Dios hay como el nuestro? Que se deleita en amar, que se deleita en perdonar, que es compasivo, que así como está lejos el oriente del occidente, Dios hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. En Cristo hay esperanza. Hay esperanza para los pecadores. Hay esperanza para todo aquel que viene a Él confiado. Él no nos abandonará, recuerden eso. Si nosotros nos volvemos a Dios, Dios no nos abandonará. Él tiene misericordia, Él es compasivo, Él es clemente. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:1. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Esto es importante también que nosotros lo resaltemos. Dice la palabra de Dios: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen. Esto se escribe para que no pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es quien nos justifica, Jesucristo es quien intercede, Jesucristo es quien nos defiende. ¿De quién Jesucristo nos defiende? Del acusador, de Satanás, que está acusando a los hijos de Dios día y noche. Día y noche nos acusa. Pero la Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado, que tenemos un abogado que nos defiende, pero que estas cosas se escriben para que no pequemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pecar para que nos perdonen, no. No, es que si en nuestra humanidad fallamos, porque fallamos, pero que nosotros sepamos venir delante del Señor reconociendo nuestra falta. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, que lo hemos mencionado mucho. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe. ¿Por qué nosotros somos justificados? Por la fe en Cristo. Debemos mantener firme nuestra fe. ¿Por qué? Porque eso es algo que también nosotros necesitamos. Necesitamos tener fe, tener confianza de que nosotros hemos sido justificados, perdonados y reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Qué más nosotros necesitamos? Tener fe, confianza de que Dios no nos abandonará, de que Dios no nos echa fuera, de que Dios no nos rechaza. Aunque nosotros fallemos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y para concluir, dice la palabra de Dios en Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque el enemigo es un experto recordando nuestro pasado. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? No traer a la memoria pensamiento de culpabilidad, pensamiento de falta de perdón, de falta de fe, sino que nosotros pensemos en todo lo que a Dios le agrada, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en el perdón que nosotros recibimos por medio de la sangre del Señor Jesucristo, de nuestro Rey. Entonces, no traigamos a la memoria las cosas pasadas. Ayer ya pasó, hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo comienzo.
¿Para qué? Para nosotros reconciliarnos, para nosotros venir a Cristo, para nosotros decir: Señor, yo acepto tu sacrificio, yo acepto tu perdón, yo acepto tu gracia. Y dice la palabra de Dios en Isaías 43, 19: He aquí, yo hago cosas nuevas. En Isaías 43, 19 dice la Biblia: He aquí, yo hago cosas nuevas. Saldrá a la luz, ¿no conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es nuestro Dios, quien nos da esperanza, quien hace cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. He aquí, yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Yo te perdono, yo te renuevo, yo te doy vida eterna, yo te doy paz. Entonces, por medio de Cristo, nosotros somos libres para disfrutar el perdón, la gracia, la salvación. Nosotros debemos de recibir y caminar en ese perdón. No estar siempre con culpabilidad, porque eso es lo que el enemigo quiere, para quitar autoridad. Pero en Cristo nosotros somos más que vencedores, somos libres. Mi amado hermano, hasta aquí ha llegado mi participación a través de la palabra. Gracias por estar ahí. Que Dios te bendiga. Recuerda, disfruta tu libertad, disfruta la sanidad que Dios te brinda a través de su Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo. En Cristo somos perdonados. En Cristo nosotros podemos venir al Padre de continuo a adorarlo, a exaltarlo, a darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga y disfruta del perdón de Dios, que está para todo aquel que lo recibe, que se arrepiente y que reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima. Cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y
tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos en tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.